Hola, bienvenidos a mi programa y gracias por ver este vídeo. Las oleadas ovni suelen ser bastante extrañas, pero hay países donde se suelen producir. Una de las más famosas, por ejemplo, fue la oleada ovni en Bélgica. El caso de Bélgica fue en poco tiempo, ¿no? en unos días y demás, pero el caso que les traemos aquí es en Colombia. En Colombia ya llevan bastantes meses teniendo avistamientos ovnis continuos. Eso se traduce a una oleada ovni. El caso es que mayormente destacan un prototipo de estas naves que es el tipo romboidal, que es el que más se suele percibir. Puede que sea el mismo que aparece en distintos lugares o que sean varios de una de estas civilizaciones que usa este modelo. El caso es que a veces ha aparecido este caso de ovni romboidal acompañado de 2 o 3 ovnis más que no se ven muy bien si son redondos o de las mismas características. El caso es que es curioso que en Colombia ahora mismo durante la pandemia pues se vean tantos ovnis. Sí que es cierto que en diferentes partes del planeta se están viendo continuamente durante la pandemia muchos avistamientos, y lo bueno es que ya no son informaciones que se dan como antiguamente, que decían que habían visto un objeto y decían cómo era y tal, sino que ahora mismo con la tecnología cualquiera tiene una cámara en su teléfono o una cámara de vídeo o una cámara profesional, como en algunos de estos casos en Colombia, y se pueden grabar y ver extraordinariamente. Nos lleva a la siguiente situación, ¿no? de las personas que siempre dicen que cuando la foto es borrosa, que no se sabe lo que es, pues se quejan de que es borrosa. Cuando se ve muy claro el objeto o el ovni, pues dicen que es un montaje o que está, que es una película en sí, que es falso. Y pues aquí están las imágenes que ustedes ya están viendo, y no comento más porque, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Les dejo con estos vídeos. Chao.